Mi nuera acababa de recibir un ascenso importante. Para celebrarlo organizó una cena con toda la familia en un restaurante elegante. A toda la familia, menos a mí. Horas más tarde, mientras la casa permanecía en silencio, mi teléfono vibró con su mensaje. Suegra, no olvide calentar las sobras del refrigerador. No tire nada. Solo respondí, está bien. Después, sin decir palabra, empecé a guardar mis cosas en una maleta. Esa noche, cuando regresaron entre risas y con el vino aún en la sangre, abrieron la puerta de la casa, y lo que encontraron adentro les heló la sangre. Eran las 9:30 cuando el celular volvió a vibrar sobre la mesa de la cocina. Yo seguía allí frente a un plato de sopa instantánea que ni siquiera tenía ganas de probar. La casa olía a desinfectante y a vacío. Había pasado toda la tarde limpiando hasta el último rincón, planchando las camisas de mi hijo Rodrigo, doblando la ropa de mis nietos. Aún tenía el olor del cloro en las manos. Tomé el teléfono pensando que sería él que quizá me avisaba que vendrían por mí, que habían guardado un sitio en esa mesa donde estaban brindando. Pero no. Era otro mensaje de Valeria, mi nuera. Suegra, no olvide calentar las sobras del refrigerador. No tire nada. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. Sentí como algo dentro del pecho se agrietaba despacio, igual que una taza que cae sin romperse de inmediato hasta que el silencio termina de quebrarla. No era solo el mensaje, era el tono, la burla disfrazada de cortesía, y el saber que mientras yo cenaba sola en esta casa, que ayudé a pagar ellos, alzaban sus copas en el restaurante Miraflores, donde el plato más barato cuesta 850 pesos. Abrí Instagram. No debía hacerlo, pero lo hice. Ahí estaban las fotos Rodrigo con la camisa blanca que yo misma le había planchado esa mañana. Valeria radiante con un vestido rojo ajustado y una sonrisa de reina. Mis nietos riendo jugando con los camarones del plato. Hasta los parientes de Valeria estaban allí. Todos menos yo. El pie de foto decía: celebrando el ascenso de mi reina gerente regional a los 34 años, brindemos por las mujeres que no se detienen. 237 likes en 20 minutos. Apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa, miré la sopa que ya se había enfriado y sentí algo extraño. No lloré, no grité, no rompí nada. Una calma helada se extendió por todo mi cuerpo, como si ya supiera lo que mi mente aún no alcanzaba a entender. Me levanté despacio, caminé hasta mi cuarto y abrí el closet, porque lo que nadie en esa mesa de risas sabía es que yo llevaba meses preparándome para ese momento. Esta vez no iba a calentar sus sobras. Esta vez iba a desaparecer. Y cuando regresaran esa noche embriagados de vino y soberbia, lo que hallaran tras esa puerta los haría temblar. Pero para que entiendas por qué tomé esa decisión, tengo que contarte cómo llegué hasta aquí. Cómo una mujer de 68 años, que dio su vida entera por su familia, terminó convertida en una sirvienta sin sueldo. Déjame llevarte 3 años atrás, al día en que lo perdí todo, y sin saberlo firmé mi propia condena. Hace 3 años y 4 meses, enterré a mi esposo Ernesto. Cáncer de páncreas. Se lo llevó en 6 meses, tan rápido que apenas pude despedirme. Me quedé sola en nuestra casa de Coyoacán, esa casa con mosaicos en el patio, donde criamos a Rodrigo, donde celebramos cada cumpleaños, cada Navidad. Pero después del funeral, el silencio se volvió insoportable. Cada rincón gritaba su ausencia. 2 semanas después, Rodrigo vino a verme. Traía a Valeria del brazo y esa sonrisa que conocía también la que usaba cuando quería pedirme algo. Mamá me dijo mientras bebía café en la cocina: Valeria y yo estamos buscando casa. Queremos algo más grande para los niños, pero los precios están imposibles. Valeria asintió acariciando su taza con esas uñas pintadas en coral. El enganche de la casa que queremos es de 680,000 pesos. Llevamos 1 año ahorrando, pero solo tenemos la mitad. No tuvieron que decir más. ¿Cuánto necesitan?, pregunté. Rodrigo bajó la mirada. Si vendieras esta casa, mamá, podrías venir a vivir con nosotros. No estarías sola.
Los niños te adoran. Todos ganaríamos. Valeria sonrió. Sería perfecto, suegrita. Usted nos ayuda con los niños y nosotros la cuidamos como una verdadera familia. Esa palabra familia. Firmé los papeles de venta 3 semanas después. La casa de Coyoacán, con sus techos altos y recuerdos de 42 años, se vendió en 1.200.000 pesos. Le di 680.000 a Rodrigo para el enganche. El resto lo guardé pensando que sería mi seguridad. Lo que no hice, y hasta hoy me duele, fue poner mi nombre en las escrituras de la nueva casa. Rodrigo me dijo que no hacía falta, que la casa sería de todos, que no complicáramos los trámites. Y yo, ingenua, confié. La casa estaba en Ciudad Satélite, en un fraccionamiento cerrado con vigilancia. 3 recámaras, 2 baños y medio cochera para 2 autos. Bonita, moderna, fría. Los primeros meses fueron soportables. Me levantaba a las 5, preparaba el café bien cargado, con un toque de canela como le gusta a Rodrigo. Cocinaba el desayuno, huevos con frijoles, chilaquiles, molletes. Despertaba a mis nietos, Emiliano de 9 años y Sofía de 6. Los peinaba, les preparaba el lunch, los despedía en la puerta. Valeria salía a las 7:30, impecable, con sus trajes y su perfume francés de 2.400 pesos. Ni siquiera me miraba al salir. Rodrigo se iba poco después. A veces me daba un beso en la frente, otras solo decía, «Gracias, ma», sin mirarme. Y yo me quedaba recogiendo platos, lavando ropa, trapeando pisos que jamás estaban lo bastante limpios para Valeria. Porque cada tarde al volver revisaba. Pasaba el dedo por los muebles, abría el refrigerador, fruncía el ceño. Suegra, los espejos tienen manchas. Suegra, la ropa de Emiliano no quedó bien planchada. Suegra, ¿por qué usó tanto detergente? Sale más caro. Nunca Beatriz, nunca doña Betty, como me decían mis amigas. Solo suegra, como si fuera un título, no un nombre. Los niños sí me querían, eso era verdad. Emiliano me abrazaba al volver de la escuela. Sofía se dormía en mis piernas mientras leía cuentos, pero cada vez que Valeria nos veía juntos, su expresión se endurecía. Un día Sofía dijo frente a ella, «Abuelita, te quiero más que a mami». Esa noche escuché los gritos en su habitación. «Tu madre está malcriando a mis hijos, Rodrigo. Les da todo lo que piden, los consiente, les llena la cabeza de tonterías. Es mi mamá, Valeria. Déjala en paz. Tu mamá o la sirvienta que no paga renta, silencio». Esperaba que Rodrigo dijera algo que me defendiera, aunque fuera una sola palabra, pero guardó silencio. En ese instante lo comprendí, había cruzado una línea invisible. Ya no era la suegra que apoyaba, sino el peso que todos cargaban con resignación. Los meses siguieron su curso y las humillaciones cambiaron de forma. Ya no eran gritos, eran pequeños gestos, comentarios envueltos en sonrisas falsas. Valeria organizaba cenas y me avisaba cuando todo estaba ya servido, como si mi presencia nunca hubiera sido importante. Cuando llegaban sus amigas me presentaba como la mamá de Rodrigo, que nos ayuda con la casa. Nunca como parte de la familia. Dejaron de incluirme en las fotografías. Aquella Navidad, cuando hicieron la foto frente al árbol, Valeria me entregó el celular. «Usted tiene mejor pulso, suegrita», dijo sonriendo. Y yo desde atrás de la cámara vi cómo todos posaban felices, perfectos. Esa imagen terminó enmarcada en la sala, pero yo no aparecía. En ningún rincón de esa casa existía mi rostro. Era como si hubiera muerto sin que nadie lo notara. Y lo peor fue que empecé a sentirlo de verdad. Me convertí en un fantasma que mantenía la casa viva mientras ellos disfrutaban de su vida impecable. Sin embargo, todo lo vivido en esos 3 años, todas las veces que tragué orgullo y guardé silencio, no se comparaba con lo que ocurrió aquella noche de marzo. La noche del mensaje sobre las sobras. Esa noche despertó algo en mí y ya no hubo regreso. Todo empezó esa mañana de jueves. Valeria bajó las escaleras prácticamente flotando. Llevaba su traje gris perla, ese que solo usaba cuando había reuniones importantes, y una sonrisa que le iluminaba el rostro. «Lo logré», gritó.
Rodrigo venía detrás ajustándose la corbata. «¿Qué pasó, mami?», preguntó Sofía, con la boca llena de hot cakes. Me ascendieron, mi amor. Tu mami es la nueva gerente regional de operaciones, la más joven en la historia de la empresa. Rodrigo la abrazó y la levantó del suelo. Sabía que lo conseguirías. Ese puesto era tuyo. Yo estaba en la estufa volteando los hot cakes. Felicidades, Valeria, dije sinceramente, porque a pesar de todo no le deseaba el mal a nadie. Ella apenas me dirigió una mirada. Gracias, suegra, respondió seca sin dejar de abrazar a mi hijo. Tenemos que celebrar, dijo Rodrigo. En grande, como merece mi esposa, añadió. Valeria asintió emocionada. Vamos al Miraflores, ese restaurante del que te hablé con vista a Reforma. Hoy no se mira el precio. Emiliano levantó la mano. Yo también voy. Claro, campeón, respondió Rodrigo. Toda la familia. Mi corazón se aceleró un poco. Toda la familia. Eso debía incluirme. Dejé los hot cakes sobre la mesa y me limpié las manos en el delantal. ¿A qué hora hago la reservación?, pregunté fingiendo naturalidad. Valeria me miró como si apenas recordara que yo existía. ¿Reservación? ¿Para qué? Para la cena familiar. Hubo un silencio pesado. Rodrigo carraspeó y Valeria le lanzó una mirada que bastó para entenderlo todo. «Ah, no, suegrita», dijo, con una sonrisa tensa. «Es una cena íntima, ya sabes, solo la pareja, los niños y mi mamá, que viene de Querétaro. Familia directa. Familia directa». Esas palabras se clavaron como agujas en el pecho. «Entiendo», murmuré volviendo a la estufa, aunque ya no había nada que cocinar. Además, añadió Valeria untando mantequilla en su pan tostado, alguien debe quedarse en la casa. No podemos dejarla sola. Y usted cocina tan rico, seguro se prepara algo delicioso. Rodrigo no dijo nada. Mi hijo, el hombre, al que crié con mis propias manos, se quedó mirando su plato de huevos sin levantar la vista. Se fueron cerca de las 11. Valeria se cambió 3 veces antes de decidirse. Los niños felices se subieron al coche vestidos como si fueran a misa de domingo. Rodrigo me dio un beso rápido en la frente, tan automático que ni me miró. «No nos esperes despierta, ma. Vamos a llegar tarde». Y se fueron. El silencio que quedó pesaba más que nunca. Caminé por la sala, por el comedor con su mesa de cristal, por la cocina donde pasaba mis días entre ollas y trapos. Todo estaba perfecto, limpio, ordenado. Y yo completamente sola. Me preparé una sopa instantánea de esas que venden 3 por 29 pesos. Me senté en la mesa de la cocina, no en el comedor. Las sirvientas no comen en el comedor. Y eso era lo que yo me había convertido, una empleada. Una empleada que había pagado 680,000 pesos por el privilegio de trabajar gratis. A las 7 de la noche abrí Instagram. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba confirmarlo o tal vez era puro masoquismo. Ahí estaban las fotos. La primera, Valeria con su vestido rojo ajustado, levantando una copa. Gracias a todos por acompañarme en este día tan especial. La segunda, mis nietos comiendo camarones empanizados riendo. Emiliano tenía salsa en la barbilla. Sofía hacía la señal de victoria con los dedos. La tercera, toda la mesa, conté 9 personas. Rodrigo, Valeria, los niños, la madre de Valeria, su hermana, su cuñado y 2 más que no conocía. 9 personas celebrando, riendo, brindando. Y yo, comiendo sopa instantánea en una cocina que también ayudé a pagar. Leí los comentarios: «Felicidades, reina. Te lo mereces. Qué familia tan hermosa». Más de 180 en la primera hora. Nadie preguntó por mí. Nadie notó mi ausencia, porque hacía mucho que yo había desaparecido de sus vidas. Cerré la aplicación, lavé el plato, limpié la mesa. Entonces el teléfono vibró. Era un mensaje de Valeria: suegra, recuerde calentar las sobras del refrigerador. No desperdicie. Leí esas palabras y sentí que algo dentro de mí se apagaba, pero otra cosa despertaba. Abrí el refrigerador. Ahí estaban medio pollo rostizado, arroz seco del lunes, verduras marchitas que yo misma había cocinado. Sobras.
Eso era lo que me quedaba de ellos, migajas disfrazadas de cortesía. Cerré la puerta del refrigerador, respiré hondo y escribí mi respuesta. Ok, 2 letras. Pero en esas 2 letras cabía una decisión que llevaba meses madurando. Desde la primera vez que Valeria me habló como si fuera su empleada, desde la primera vez que Rodrigo guardó silencio, desde el día en que comprendí que había entregado mi vida a una familia que ya no me consideraba suya. Subí despacio a mi habitación, abrí el closet y saqué la maleta. Porque lo que ellos ignoraban, lo que jamás imaginarían mientras brindaban con vino de 3.200 pesos la botella, era que llevaba 6 meses preparándome para este momento. 6 meses reuniendo documentos, grabando conversaciones, tomando fotografías, armando pruebas. Porque esta suegra invisible, esta mujer de 68 años, que ellos trataron como un trapo viejo, tenía las escrituras de la casa. Y nunca jamás las había transferido al nombre de Rodrigo. Esa casa era mía, legalmente mía. Era completamente mía. Y ellos estaban a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Saqué del closet la maleta grande, la misma que Ernesto y yo usamos en nuestro último viaje a Oaxaca. Todavía conservaba pegada en la esquina la etiqueta del hotel donde nos hospedamos aquella vez. La coloqué sobre la cama y comencé a llenarla mi ropa, mis zapatos, las fotos de mi esposo que guardaba en el buró. Pero antes de doblar la primera blusa, me detuve. Esto no podía ser un arrebato. No sería una huida emocional que terminaría con lágrimas y disculpas. Tenía que hacerlo bien, con cabeza fría, con justicia. Fui hasta el fondo del closet y moví las cajas de zapatos que apenas usaba. Detrás, envuelto en una bolsa de plástico, estaba mi costurero antiguo, el que mi madre me dio cuando me casé. Lo abrí con cuidado y saqué lo que había escondido allí durante meses, una libreta de pasta dura con espiral metálico. En esas páginas estaba toda mi vida, cada peso invertido desde el día que nos mudamos a esta casa, cada recibo, cada nota, cada comprobante. 3 años enteros escritos con la letra temblorosa de una mujer que en silencio se preparaba para protegerse. Pasé las páginas despacio. Agosto de 2022. Enganche de la casa. 680 pesos. Septiembre de 2022. Refrigerador nuevo 18,900. Lavadora y secadora 24,500. Octubre de 2022. Juego de sala nuevo porque Valeria dijo que el suyo se veía viejo, 32,000. Noviembre de 2022. Reparación de tuberías reventadas 8,700. La lista seguía y seguía. Pantalla de 55 pulgadas 22,000. Colchones para todas las recámaras 38,000. Remodelación del baño principal. Capricho urgente de Valeria 65,000. Y luego, las mensualidades, claro. Rodrigo solo pagaba 4,800 pesos. Eso era lo que su sueldo le permitía. Pero la hipoteca real era de 14,000 al mes. ¿Quién ponía los otros 9,200 yo? Durante 3 años cada mes sin falta. De mi pensión de viuda, que apenas llegaba a 16,000, sacaba 9,200 para sostener la casa donde era tratada como empleada. En la última página de la libreta hice las cuentas finales enganche y muebles iniciales 827,300. Aportaciones mensuales 36 meses X9,200 Castelli 330,200. Reparaciones y mejoras 189,500. Total invertido 368,000 pesos. Casi todo el dinero de la venta de mi casa en Coyoacán, todo lo que Ernesto y yo construimos en 42 años de matrimonio, volcado en una casa donde me veían como una carga. Pero mi verdadera fuerza no estaba en esas cifras. Estaba en lo que escondía al fondo del costurero. Metí la mano y saqué un sobre manila amarillento por el tiempo. Adentro estaban las escrituras originales de la casa. Las abrí con las manos temblorosas. Y ahí, en letras de notario, lo decía con claridad. Propiedad ubicada en Circuito Juristas 847. Fraccionamiento Ciudad Satélite Naucalpan.
Propietaria Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres. Mi nombre. Solo mi nombre. Recordé aquel día en la notaría. El notario me explicó que como yo pagaba el enganche completo, lo más prudente era poner la propiedad a mi nombre. Después pueden hacer el traspaso cuando gusten, señora. Así usted queda protegida. Rodrigo estuvo de acuerdo. Es mejor así, mamá, más seguro para ti. Y luego, nunca se hizo el traspaso. Al principio me lo recordaba de vez en cuando. Hay que ir con el notario Ma a cambiar las escrituras. Pero siempre surgía algo más urgente. Y con el tiempo dejó de mencionarlo. Yo en el fondo sabía por qué. No olvidé, simplemente no lo permití. Había una parte de mí, esa mujer, que sobrevivió 42 años de matrimonio, que crió sola a su hijo, mientras Ernesto trabajaba jornadas interminables, que sabía cómo protegerse. Esa parte me salvó. Guardé las escrituras otra vez en el sobre, pero no las metí en la maleta aún. Saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses. Bueno, contestó una voz joven y profesional. Mariana, soy tu tía Beatriz. Tía, qué sorpresa. ¿Cómo estás, Mariana? Era mi sobrina, hija de mi hermana menor. Abogada de derecho familiar, 38 años, 2 hijos, recién divorciada, con una fuerza que solo se gana después de perder. Necesito tu ayuda, le dije. Es urgente. Puedes venir mañana temprano. Tía, ¿estás bien? Tu voz suena distinta. Estoy perfecta. Por primera vez en 3 años estoy perfecta. Pero necesito que me ayudes con un asunto legal sobre mi casa. Tu casa. Pensé que vivías con Rodrigo y Valeria. Exactamente. Por eso te llamo. Escuché el sonido de una pluma sobre papel. Cuéntame todo. Le relaté todo en 15 minutos: el enganche, las escrituras, las mensualidades, las humillaciones, el mensaje de las obras. Cuando terminé, Mariana soltó un silbido bajo. Tía, ¿me estás diciendo que la casa está totalmente a tu nombre y ellos no lo saben? Así es. Y tienes pruebas de todo lo que invertiste. Recibos, transferencias, facturas, todo, todo. La escuché teclear con rapidez. Tía, esto es oro legal. Tienes un caso sólido. Puedes desalojarlos, cobrarles renta retroactiva o vender la casa. Legalmente son tus inquilinos sin contrato. No tienen ningún derecho. Sentí cómo una sonrisa se dibujaba lentamente en mi cara. No era felicidad, era justicia. Mañana a las 8 estaré en tu oficina. Aquí te espero, tía. Tráeme todos los papeles. Colgué y respiré profundo. Después marqué otro número. Bueno, respondió una voz masculina y ronca. Don Héctor, soy Beatriz Torres. Perdón por llamar tan tarde. Doña Betty, ¿pasa algo? Necesito que revise unos documentos mañana sobre la casa de satélite. Surgió un problema. Digamos que voy a hacer valer mis derechos. Escuché cómo se acomodaba en su silla. Rodrigo y su esposa le están dando problemas, podría decirse así. Ay, doña Betty, yo le advertí que no transfiriera la casa hasta estar segura. Lo sé, compadre, y tenía razón. Por eso lo llamo. Podemos vernos mañana a las 10 en su oficina. Ahí estaré. Colgué. Me quedaba una llamada más, la más difícil. Beatriz. ¿Qué haces despierta a estas horas? Era Lupita, mi amiga de toda la vida. Vecinas en Coyoacán, más de 40 años de amistad. Lupita, ¿todavía tienes libre el cuarto que pensabas rentar, el de arriba? Sí. ¿Por qué? ¿Puedo mudarme mañana? Silencio. ¿Qué pasó, amiga? Y por primera vez en toda la noche mi voz se quebró. Ya no puedo más, Lupita. No puedo seguir siendo invisible en mi propia casa. Ven mañana, respondió con firmeza. A la hora que sea. Aquí te espero. Colgué. Y entonces sí lloré. Pero no de tristeza. Lloré de alivio. Porque después de 3 años de humillación, por fin iba a recuperar mi dignidad. Y ellos, los que esa noche brindaban con vino caro mientras yo comía sobras, estaban a punto de aprender la lección más dolorosa de sus vidas. Eran las 10:15 de la noche. Todavía tenía margen.
Según las historias de Instagram, estaban en el postre una torre de chocolate con frambuesas 340 pesos por porción. Calcule que llegarían pasada la medianoche, quizá a la 1 de la mañana. 3, tal vez 4 horas de ventaja si seguían brindando. Regresé a mi habitación y comencé a empacar de verdad, pero no todo solo lo esencial, lo que me pertenecía. Porque en estos 3 años había aprendido una lección amarga. Ellos creían que todo lo mío también era suyo. La cobija tejida que me regaló mi madre, el rosario de plata que Ernesto compró en Taxco, las fotos de mi boda, mis libros favoritos, la cafetera italiana que traje desde Coyoacán. Cada objeto que entraba en la maleta era un fragmento de mi identidad rescatada. Pero aún quedaba algo más importante que empacar. Abrí el cajón de mi buró y saqué una pequeña grabadora digital que había comprado en el centro hacía 6 meses. Costó 450 pesos y fue la mejor inversión que hice en años. Porque cuando te vuelves invisible, la gente habla frente a ti como si fueras parte del mobiliario. Conecté la grabadora a mi vieja laptop y empecé a copiar los archivos en una memoria USB. Archivo 1. 15 de octubre de 2024. La voz de Valeria al teléfono con su hermana. No, en serio, es como tener una sirvienta gratis. Se levanta temprano, cocina limpia, cuida a los niños y lo mejor es que no tengo que pagarle ni darle días libres porque es familia. Luego, su risa, esa risa que todavía podía reconocer entre 1000. Archivo 2. Noviembre de 2024. Una conversación entre Valeria y Rodrigo en su recámara. Yo estaba en el pasillo limpiando. Tu mamá se está poniendo muy pesada, Rodrigo. Quiere opinar en todo. Es mi mamá, Valeria. Solo intenta ayudar. Está estorbando. Y cada vez que los niños le hacen más caso que a mí, me hierve la sangre. Sofía me dijo el otro día que la abuela cocina mejor que yo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa, Valeria, por favor? No, Rodrigo, en serio. Cuando murió tu papá, le dejó una buena pensión. Ya cumplió su función. Tal vez es hora de que busque su propio espacio, un departamentito o una residencia bonita. No puedo correrla, es mi madre. No tienes que correrla. Solo hazle ver que estaría más feliz en otro lugar, por su bien. Y el silencio de mi hijo, seguido de un murmullo que me partió el alma. Lo voy a pensar. Archivo 3. 8 de enero de 2025. Valeria con sus amigas en la sala, copas de vino en mano, mientras yo preparaba las botanas. No saben la suerte que tengo. Mi suegra hace todo en la casa y yo puedo concentrarme en mi carrera. Por eso me dieron el ascenso. Y no te cobra cobrarme. Si vive aquí gratis, claro que no. Además, vendió su casa y le dio el dinero a Rodrigo. Es como su forma de pagar por vivir con nosotros. Más risas. Qué lista eres, amiga. Aprovecha mientras todavía puede trabajar. Ya verás después. Había 17 grabaciones en total. 17 momentos donde me convertían en una cosa útil, un electrodoméstico con sentimientos. Copié todo en la memoria y envié una copia a mi correo electrónico por si acaso. Luego saqué del cajón mi teléfono viejo, ese que usaba antes de que Rodrigo me regalara otro para que pudiera usar WhatsApp más. Lo que él no sabía era que nunca lo tiré. Y en ese teléfono guardaba fotografías, recibos que Valeria había roto, capturas de pantalla de sus redes, donde presumía la casa, los muebles, las remodelaciones, siempre con los hashtags. Apata mi casa, aposta mis logros. Nunca nuestra casa. Nunca un gracias. Pasé todas las imágenes a la USB. Eran las 11:10. Instagram mostraba que seguían en el restaurante, ahora con café y copas de coñac. Aún tenía tiempo. Bajé las escaleras con cuidado. La casa estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por la luz del pasillo. Recorrí la sala, deteniéndome frente a cada mueble que yo había comprado. El sillón grande, 32,000 pesos. La mesa de centro, 8,500. El librero donde Valeria ponía sus plantas falsas, 12,000. No iba a llevarme nada de eso. No iba a vaciar la casa como una ladrona.
Solo me llevaría lo que era mío, mi ropa, mis recuerdos, mi dignidad y las escrituras. Subí de nuevo, cerré la maleta. Pesaba, pero podía con ella. Me senté al borde de la cama y tomé una hoja y una pluma. Tenía que dejar algo escrito. No podía desaparecer sin una palabra, pero tampoco iba a justificarme. Escribí despacio con letra firme. Rodrigo, durante 3 años viví en esta casa como una sirvienta invisible. Cociné, limpié, cuidé a tus hijos, pagué cuentas y soporté humillaciones en silencio. Esta noche, mientras celebraban el ascenso de Valeria y me mandaban calentar sobras, tomé una decisión. Ya no voy a ser el fantasma de esta familia. Encontrarás documentos en tu buró. Léelos con atención. Nos veremos pronto con abogados presentes. Te quise toda mi vida, pero el amor no significa dejar que me pisoteen. Mamá. Doblé la carta y la dejé sobre su almohada. Saqué el sobre manila con las escrituras y pegué una nota amarilla encima. Esta casa está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Y tengo pruebas de cada peso invertido. 368,000 pesos exactos. Nos vemos en el notario. Dejé el sobre a la vista sobre el buró de Rodrigo. Revisé el reloj 11:28 p.m. La última historia mostraba que estaban pidiendo la cuenta. Era hora. Bajé la maleta con cuidado. Mis piernas de 68 años dolían, pero resistieron. En la puerta me detuve. Observé una última vez todos los pisos que trapeé, 1000 veces las paredes que pinté, al mudarnos la cocina donde preparé miles de comidas que nadie agradeció. No sentí tristeza, sentí libertad. Cerré la puerta con llave y por primera vez en 3 años me llevé la llave conmigo. Después de todo, era mi casa. Pedí un Uber desde la esquina. El conductor, un hombre de unos 50, me ayudó con la maleta. «¿Viaje largo, señora?», preguntó al arrancar. Miré por la ventana viendo cómo la casa se hacía pequeña en la oscuridad. No, es un viaje de regreso. Regreso a mí misma. Mientras el coche se alejaba por las calles vacías de Satélite, imaginé la escena que pronto ocurriría. Rodrigo, Valeria, los niños entrando entre risas y copas vacías, encendiendo las luces, llamándome para contarme sobre la cena maravillosa. Subiendo las escaleras confundidos, abriendo la puerta de mi cuarto vacío. Entrando en su recámara, viendo el sobre, leyendo la carta. Y entendiéndolo todo. Sonreí en la oscuridad del auto. Esa noche, mientras ellos regresaban entre risas a una casa que creían suya, yo dormía por primera vez en 3 años con el alma en paz, bajo el techo de mi amiga Lupita. Por fin había recuperado mi voz. Mañana comenzaría la batalla legal, pero esa noche era mía. Un brindis silencioso para celebrar que la mujer invisible había despertado y esta vez tenía colmillos. No estuve ahí cuando llegaron, pero Emiliano me lo contó 3 días después, con lágrimas temblando en sus pestañas. Déjame narrártelo, como él me lo relató. Eran la 1:23 de la madrugada cuando el coche de Rodrigo se detuvo frente al fraccionamiento. El guardia los dejó pasar sin problema. Luego me dijo que venían cantando con la música a todo volumen. Valeria recargaba la cabeza en el hombro de Rodrigo. Había bebido demasiado 3 copas de vino tinto, 2 de champaña mezclada con tequila. Rodrigo tampoco estaba sobrio. Entre risas y whiskies dobles, guiaba con torpeza. Los niños dormían profundamente en el asiento trasero. Aparcaron frente a la casa. Valeria casi se cae al bajar, riéndose de sus propios tacones. Rodrigo la sostuvo por la cintura juguetón, besándole el cuello. Gerente regional, le murmuró. Mi esposa, la gerente. ¿Y tú el esposo del año?, respondió ella colgándose de su brazo. Subieron tambaleándose las escaleras del porche. Rodrigo buscó las llaves en su bolsillo. «Shh», dijo Valeria riendo, «no despiertes a tu mamá». «Que duerma», contestó él. Se lo ganó cuidando la casa toda la noche. Abrieron la puerta. La casa estaba en penumbra. Solo la luz del pasillo de arriba permanecía encendida como siempre la dejaba yo para que no tropezaran. Mamá llamó Rodrigo con voz pastosa. Silencio.
Valeria encendió la luz de la sala. Entonces lo notaron. La habitación se veía distinta, no vacía, pero distinta. Faltaba el tapete persa que traje desde Coyoacán, aquel que mi madre había comprado en Tehuantepec hace medio siglo. Ya no estaban los cojines bordados del sofá, los que yo misma cosí durante meses. Los cuadros de las paredes, los paisajes de Oaxaca que Ernesto me regaló en nuestros aniversarios, todos desaparecidos. «¿Qué demonios?», murmuró Valeria. «Tu mamá movió cosas». Rodrigo fue a la cocina. Encendió la luz. La cafetera italiana no estaba. Tampoco las tazas de cerámica que coleccionaba. El delantal colgado junto al refrigerador había desaparecido. Mamá gritó más fuerte: «¿Dónde estás?». Subieron las escaleras. Emiliano me dijo que ahí fue cuando el efecto del alcohol se les empezó a borrar del cuerpo. Mi puerta estaba entreabierta. Rodrigo la empujó y encendió la luz. Todo estaba impecable pero vacío. La cama tendida. El closet abierto sin ropa. Solo los ganchos colgando. El buró sin mis libros, sin mis lentes, sin mi rosario. Como si yo nunca hubiera existido allí. «¿Qué carajo pasa?», susurró Valeria. Rodrigo corrió al baño mi cepillo, mi crema, mi perfume barato. Nada. Todo había desaparecido. Regresó al cuarto y ahí la vio una carta doblada sobre su almohada. La tomó con las manos temblorosas. Valeria se acercó para leer por encima de su hombro. Emiliano me dijo que el rostro de su padre cambió mientras leía de desconcierto a pánico. «¿Qué dice?», preguntó Valeria. «Se fue», susurró Rodrigo. «Mi mamá se fue». Entonces vio el sobre manila sobre el buró. Lo abrió con dedos torpes. Sacó las escrituras. Leyó el nombre en la primera línea grabado por el notario. «No, no puede ser». «¿Qué pasa?», preguntó Valeria arrebatándole los papeles. Los leyó 2 veces. Su rostro palideció. Esto no puede ser real». Rodrigo respondió con voz hueca. «La casa está a su nombre. Toda la casa siempre fue suya. Pero tú pagaste el enganche. Tú me dijiste que ella lo pagó». Rodrigo se dejó caer en la cama. Ella vendió su casa de Coyoacán. Me dio 680,000 pesos. Yo no tenía nada. Todo salió de ella. Valeria levantó la nota amarilla pegada a las escrituras. «Uno honesto, 368,000 pesos exactos». La voz le tembló. ¿Me estás diciendo que tu madre invirtió más de 1,000,000 de pesos en esta casa? Y nunca hicimos el traspaso. Dios mío, Valeria. Nunca transferimos la propiedad». El silencio pesó como plomo. Emiliano me dijo que se despertó con los gritos. Bajó las escaleras frotándose los ojos. Encontró a su madre caminando de un lado a otro furiosa y a su padre con la cabeza entre las manos. «Esto no puede estar pasando. 3 años viviendo aquí. Esta es mi casa, es su casa, Valeria. Legalmente siempre fue su casa. Y le vas a exigir que te la dé. Es tu madre. Tiene la obligación». Rodrigo levantó la vista. La única obligación que teníamos era tratarla con respeto. No excluirla de la cena de esta noche. Valeria se quedó muda. Rodrigo continuó con la voz quebrada. La dejamos sola en su propia casa comiendo sobras, mientras nosotros gastábamos 3,000 pesos en vino. Rodrigo, ese mensaje. El del refrigerador. Sí, ese maldito mensaje. Valeria balbuceó. No fue con mala intención, solo era una broma. Humillarla te parecía gracioso. Por primera vez en 3 años mi hijo me defendió. Pero ya era tarde. Emiliano lloraba en las escaleras escuchando todo. Sofía despertó llamando: «¿Dónde está mi abuelita?». «Quiero a mi abuelita». Rodrigo marcó mi número. Una vez 2510. Yo había silenciado su contacto. Los mensajes llegaron uno tras otro. «Mamá, por favor, contesta. Mamá, lo siento. No sabía. Podemos arreglar esto. Por favor». Ninguno tuvo respuesta, porque en ese momento yo estaba en casa de Lupita bebiendo té de manzanilla con miel envuelta en una cobija limpia que olía a suavizante, durmiendo el sueño más profundo de mi vida.
Valeria, desesperada, susurró: «Llamemos a un abogado mañana. Podemos impugnar esas escrituras. Hemos vivido aquí 3 años. Debe haber algo, posesión de buena fe o lo que sea». Rodrigo la miró con una mezcla de cansancio y desprecio. «Todavía no entiendes. Ella tiene todo documentado, cada peso, cada recibo. Y lo peor». «Tiene razón», se frotó el rostro con ambas manos. «La tratamos como basura. Y yo dejé que lo hicieras». Caminó hasta el cuarto de los niños. Emiliano me contó que su padre lo abrazó esa noche y lloró. Lloró como no lo veía llorar desde que murió el abuelo Ernesto. «Lo arruiné todo, hijo. Perdí a tu abuela, por idiota». Aquella noche ninguno de ellos logró dormir en la casa que creyeron suya, la misma casa que siempre me perteneció. Mientras recorrían los cuartos vacíos donde antes estaban mis cosas, tratando de entender cómo todo se les había derrumbado, en cuestión de horas yo descansaba en paz. Porque a veces el silencio grita más fuerte que cualquier palabra, y a veces desaparecer es la única manera de que finalmente te vean. Desperté a las 7 de la mañana en casa de Lupita. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas, los pájaros cantaban afuera, y el aroma a café recién colado subía desde la cocina. Hacía 3 años que no me levantaba sin ese peso en el estómago. Me estiré en la cama respirando hondo. Nadie esperaba que bajara a preparar desayuno. Nadie revisaría si los baños estaban limpios. Nadie me daría órdenes disfrazadas de amabilidad. Era libre. Tomé mi teléfono, 32 notificaciones. 23 llamadas perdidas de Rodrigo. 15 mensajes de WhatsApp. 4 de Valeria y 2 de números desconocidos, seguramente familiares, chismosos, que ya se habían enterado del escándalo. No abrí ninguno. En cambio abrí Facebook, esa red que casi nunca usaba, donde tenía contactos antiguos, vecinas de Coyoacán, compañeras del club de lectura, primas lejanas, amigas del pasado. 437 personas que casi nunca veían mis publicaciones porque yo nunca decía nada. Hasta hoy. Con los dedos temblorosos escribí: «Después de 3 años cuidando una familia que me hizo invisible, aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia». Presioné publicar y cerré la aplicación. Bajé a desayunar. Lupita me esperaba con chilaquiles verdes, frijoles refritos y café de olla con canela, mi desayuno favorito. «¿Cómo dormiste?», preguntó, sirviéndome jugo de naranja. Como hace años que no dormía. «¿Y ahora qué sigue?», corté un pedazo de chilaquil y respondí tranquila: «Ahora viene la parte legal». A las 8 en punto, llegué a la oficina de Mariana, mi sobrina. Me recibió con un abrazo fuerte y una taza de café humeante. «Tía, eres una leyenda», dijo sonriendo. «No pude dormir pensando en tu caso. Trajiste todo, saqué de mi bolso el sobre manila con las escrituras, la libreta de recibos, la memoria USB con las grabaciones y las fotografías del teléfono viejo». Mariana extendió todo sobre el escritorio con la precisión de una abogada experimentada. «Esto es perfecto, tía. Documentación impecable», murmuró mientras revisaba hoja por hoja. «Escrituras a tu nombre, comprobantes de pago, transferencias bancarias y grabaciones». Conectó la USB a su computadora. Escuchó algunos fragmentos. Su expresión pasó de analítica a indignada. «Es como tener una sirvienta gratis. Cuando se muera la vieja, ya cumplió su función». Mariana apretó los puños. «Tía, con esto podemos hacer lo que tú quieras. Desalojo inmediato, cobro de rentas, indemnización. Dime qué necesitas». «Necesito», respondí despacio, «que entiendan lo que perdieron, que sientan lo que yo sentí. Que aprendan que el amor no es esclavitud disfrazada de cariño». Mariana asintió con firmeza. «Entonces vamos a darles una lección que no olvidarán». Pasamos 3 horas preparando la estrategia: cartas legales, citatorios, avalúos del inmueble, cálculos de renta retroactiva según el valor de la zona. A las 11 de la mañana, Mariana redactó el primer documento oficial. La señora Beatriz Socorro Mendoza, propietaria legal de la vivienda ubicada en Circuito Juristas, 847 Naucalpan,
solicita la presencia del señor Rodrigo Torres Mendoza y la señora Valeria Ruiz de Torres. El lunes 18 de marzo a las 10:00 am en la oficina del notario Héctor Salinas Bravo para resolver asuntos de propiedad y ocupación. La asistencia es obligatoria. Presentarse con identificación oficial. El correo se envió a las 11:47. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar. Al mediodía, decidí abrir los mensajes de Rodrigo. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Esto es un malentendido. No sabía que la casa estaba a tu nombre. Nunca quise faltarte al respeto. Los niños preguntan por ti. Emiliano llora. Sofía no entiende nada. Mamá, eres mi mamá. No podemos terminar así. Luego los de Valeria suegra, creo que todo esto se está saliendo de proporción. Si le molestó el mensaje de anoche, le pido disculpas. Fue un malentendido. Rodrigo está destrozado. Los niños también. Por favor, reconsidere. Podemos hablar como adultos civilizados. Noté el cambio en su tono de suegra mandona a suegra suplicante. No respondí. En lugar de eso, abrí Facebook. Mi publicación tenía 243 reacciones y 189 comentarios. Empecé a leer. Beatriz, no sabía que pasabas por esto. Siempre te admiré por tu fortaleza. Rosa, mi vecina de Coyoacán. Amiga, llevo 2 años viviendo con mi hijo y su esposa. Me identifiqué tanto que lloré. Gracias por compartir. Patricia, del Club de Lectura. Mi mamá vivió algo parecido. Terminó en el hospital por estrés. Ojalá hubiera tenido tu valor. Una prima lejana. Esto me llegó al alma. Todas las mujeres mayores merecemos respeto, no sobras. Doña Guadalupe, amiga de la infancia. Leí una tras otra las historias de mujeres como yo. Mujeres que vivían con sus hijos como sirvientas sin sueldo. Mujeres que habían perdido su casa, sus ahorros, su dignidad. Mi publicación se había convertido en un refugio para voces cansadas de callar. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Era Consuelo, mi hermana. Beatriz, ¿qué está pasando? Rodrigo me llamó llorando, dice que te fuiste de la casa. Me fui de mi casa, le corregí donde vivía como empleada doméstica. Pero es tu hijo, es tu familia. La familia no humilla, Consuelo. La familia no te vuelve invisible. La familia no te manda mensajes burlones sobre calentar sobras mientras cenan sin ti. Silencio. Le conté todo detalle por detalle. Cuando terminé, Consuelo lloraba. Perdóname. Pensé que estabas bien. Todos lo pensaron porque yo sonreía. Pero sonreír no siempre significa estar feliz. A las 5 de la tarde, mi cuñado, el esposo de Consuelo, llamó a Rodrigo. No contestó. Le dejó un mensaje que más tarde él me enseñó. Sobrino, cometiste un error grave. Tu madre es una mujer de honor y la trataste como trapo de cocina. Ahora enfrenta las consecuencias y aprende la lección. Las grietas en su mundo empezaban a abrirse. La familia que siempre da la razón a los hijos comenzaba a dudar. A las 7 de la noche el teléfono de Lupita sonó. Era la vecina de al lado, doña Carmela. Doña Betty solo quería decirle que todos en el fraccionamiento sabemos lo que pasó y tiene toda la razón. Yo la veía cada día sacando la basura, lavando el coche, haciendo el súper. Y ellos ni las gracias le daban. ¿Cómo se enteraron?, pregunté. Valeria salió esta tarde a la tienda con los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando la saludé, explotó. Dijo que usted era una malagradecida que los dejó en la calle, que estaba siendo egoísta. Sonreí, porque por primera vez en años que me llamaran egoísta, me supo a libertad. Sentí la sangre hervirme por dentro. ¿Y qué dijeron? Las vecinas, pregunté. La mujer se rió. Doña Carmela le respondió que usted era la dueña de la casa, que podía irse cuando quisiera y que había hecho bien. Dijo que en su lugar habría hecho lo mismo. Las demás la apoyaron. Algunas hasta dijeron cosas peores. Valeria regresó corriendo a casa. Por primera vez en 3 años, las mujeres que veían mi vida desde lejos en silencio alzaron la voz. Esa noche, antes de dormir, revisé otra vez Facebook. Mi publicación tenía 420 reacciones
352 comentarios y algo más. 23 mujeres me habían escrito en privado contándome sus historias, suegras despreciadas, madres olvidadas, abuelas, convertidas en sirvientas. Beatriz, gracias por hablar, escribió una. Me diste el valor para irme de la casa de mi hija. Mañana busco departamento. Otra decía, llevo 5 años cuidando a mis nietos mientras mi nuera sale a divertirse. Después de leer tu historia, mañana le diré que no puede seguir abusando de mí. Mi dolor, mi silencio roto, se había transformado en fuerza para otras. Y eso, más que cualquier casa o escritura, valía más que todo el dinero del mundo, porque entendí que mi venganza no era solo mía, era de todas. A las 11 de la noche Rodrigo me escribió: Mamá, recibimos el citatorio del abogado. Por favor, no hagas esto. Somos familia. Por primera vez en 48 horas respondí: familia es lo que se construye con respeto, hijo, no con sangre y obligaciones. Nos vemos el lunes en el notario. Apagué el teléfono. La tormenta apenas comenzaba y esta vez yo era el rayo. El domingo fue interminable. A las 9 de la mañana Rodrigo llegó a casa de Lupita. Tocó el timbre con desesperación hasta que ella abrió la puerta. No puede verla, dijo con firmeza, bloqueando el paso. Es mi madre, señora, por favor. Es una mujer que por fin está descansando después de 3 años de esclavitud doméstica y no voy a dejar que la alteres. Escuché sus voces desde arriba y bajé lentamente las escaleras. Rodrigo lucía devastado, ojeras profundas, barba descuidada, la misma camisa arrugada del viernes. Había envejecido 1 década en 2 días. Mamá. Su voz se quebró al verme. Por favor, tenemos que hablar. Lupita me miró esperando mi señal. Asentí. Déjalo pasar. Nos sentamos en la pequeña sala. Lupita se quedó cerca como guardiana silenciosa. Rodrigo se pasaba las manos por el cabello mordiéndose el labio. No sabía cómo empezar. Finalmente habló. No sabía que la casa estaba a tu nombre. Lo sé. ¿Por qué nunca me lo dijiste? A esa pregunta. Sí te lo dije, Rodrigo. Las primeras semanas te lo recordaba cada 2 o 3 veces. Hijo, hay que ir al notario para hacer el traspaso, te decía. ¿Recuerdas tu respuesta? Bajó la mirada. Después, mamá. Ahora estamos con la mudanza, la próxima semana. No hay prisa, eres familia. Y luego... Dejaste de contestar. Y yo dejé de insistir porque una parte de mí, la que sobrevivió 42 años de matrimonio, sabía que algún día iba a necesitar protegerme. No de ti, sino de lo que me estaba convirtiendo una sirvienta en mi propia casa. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos. Nunca quise que te sintieras así. Pero así me sentí, todos los días durante 3 años. Valeria. A veces es dura, pero no es mala persona. ¿Sabes cuánto invertí en esa casa?, le interrumpí. Tragó saliva. Las escrituras dicen 368,000 pesos. Exacto. ¿Y sabes de dónde salió ese dinero? Guardó silencio. De la venta de la casa de Coyoacán. La casa donde viví con tu padre 42 años, donde te criamos, donde celebramos tus cumpleaños, donde Ernesto murió tomándome de la mano. Vendí mi historia, Rodrigo. Vendí mis recuerdos, el último pedazo de tu padre, y lo hice por ti. Rodrigo rompió en llanto. Lágrimas gruesas cayeron sobre sus manos. Mamá, ¿sabes cuánto pagabas de mensualidad? 4,800. ¿Y cuánto era realmente la hipoteca silencio? 14,000. Yo ponía los otros 9,200 de mi pensión. ¿Sabes lo que significa eso? No. Significa que después de pagar tu casa me quedaban 6,800 pesos al mes para todo, comida, ropa, medicinas. Mientras Valeria gastaba 3,000 en una botella de vino. Rodrigo palideció. No. No lo sabía. No lo sabías porque nunca preguntaste. Asumiste que estaba bien, que cocinarles, limpiarles y cuidar a tus hijos me llenaba la vida. Me levanté y tomé la libreta de pasta dura de mi bolsa. La puse frente a él. Ábrela.
Rodrigo lo hizo con manos temblorosas. Página tras página, recibos pegados, comprobantes de transferencia, notas con mi letra, refrigerador, 18.900. Lavadora y secadora, 24.500. Sala, 32.000. Remodelación del baño, 65.000. Pantalla, 22.000. Su rostro se fue descomponiendo. «Dios mío», susurró. «Sigue leyendo». Llegó al final los cálculos, las aportaciones, los 3 años. «Más de 1.300.000 pesos», dijo apenas en voz baja. «Sin contar», añadí con frialdad, «las 3 comidas diarias, la limpieza, la ropa planchada, el cuidado de tus hijos. Si sumamos todo a salario de empleada interna, serían otros 400.000 pesos». Rodrigo cerró la libreta. Temblaba. «No tengo ese dinero para pagarte, lo sé. Ni siquiera tengo 200.000 en ahorros. También lo sé. Entonces, ¿qué quieres? La casa. ¿Vas a echarnos?» Ahí estaba la pregunta clave. Respiré despacio. «Quiero que entiendas lo que perdiste. Que no fue una casa, fui yo. Perdiste a tu madre. No te perdí, estás aquí». «¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? Si dormía bien, si me dolía la espalda, si extrañaba a tu padre. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste, sin que fuera de paso, que te sentaste conmigo, a tomar café, a mirarme de verdad?» Silencio. «Me convertí en una empleada más, Rodrigo. Y tú lo permitiste. Lo siento». «Lo siento» no me devuelve 3 años de mi vida. Ni mi dignidad. Entonces saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó limpiándose las lágrimas. «Escúchala cuando llegues a casa. Solo. Valeria no puede estar presente. Porque si la escuchan juntos terminarán divorciándose esta noche». Rodrigo tomó la memoria como si pesara 1 tonelada. «Mamá, ¿qué hay aquí la verdad? 17 grabaciones donde Valeria habla de mí cuando cree que no escucho, donde planea cómo deshacerse de mí, donde se burla con sus amigas». Vi cómo su rostro se desfiguraba lentamente. Y por primera vez en muchos años sentí compasión. No por él, sino por la versión de mí que tanto tiempo se negó a gritar. «Escúchala completa», le dije. «Y después decides si quieres que nos veamos mañana en el notario con tu esposa presente o si prefieres hablar tú y yo primero». Rodrigo se levantó con torpeza. Tomó la memoria USB y la libreta como quien carga una sentencia. «Mamá». El lunes a las 10 en punto, Rodrigo le recordé con calma, en la oficina del notario Salinas. «Tú decides con quién llegas». Dio unos pasos hacia la puerta. Puso la mano en la perilla dudando. «¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto?» «Sí», respondí sin vacilar. «Puedes aprender, puedes cambiar. Y sobre todo, puedes enseñarles a tus hijos que los mayores no somos estorbos. Que tu madre no fue tu sirvienta. Que el respeto y el cariño no son un lujo sino una deuda». No dijo nada más. Salió en silencio. Lupita se acercó, se sentó a mi lado y me abrazó. Yo rompí en llanto. «¿Hiciste lo correcto?», preguntó en voz baja. «No lo sé», le contesté, «pero hice lo que era necesario». Esa misma tarde Emiliano llegó solo a casa de Lupita. Tocó el timbre y al abrirle corrió a mis brazos llorando. «Abuela, te extraño tanto». Lo abracé fuerte, hundiendo la cara en su cabello. Yo, «Mi nieto, mi niño. Él no tenía culpa de nada. Yo también te extraño, mi amor. ¿Por qué te fuiste?» Me arrodillé frente a él para quedar a su altura. Porque a veces cuando alguien te hace daño mucho tiempo tienes que alejarte para recordarle que vales. Pero nosotros no te hicimos daño. Lo sé, corazón. Ustedes me quieren, pero tus papás olvidaron cómo hacerlo bien. Papá está muy triste y mamá no para de llorar. Ya lo sé. Vas a volver. Lo miré a los ojos tan grandes y puros, llenos de confusión. «No lo sé, Emiliano, pero sí sé una cosa, te amo, y nada de esto es tu culpa. ¿Lo entiendes?», asintió limpiándose las lágrimas con el puño del suéter. Pasamos 2 horas juntos. Comimos galletas, leímos un cuento, jugamos dominó como antes. Cuando Rodrigo llegó a recogerlo traía el rostro devastado.
¿La escuchaste?, pregunté desde la puerta. Asintió sin voz. Toda repitió bajando la cabeza. Entonces nos vemos mañana. Esa noche apenas dormí. Sabía que el día siguiente lo decidiría todo. No solo el futuro de una casa, sino el de una familia. Y a veces hay fracturas que ni el perdón puede reparar. El lunes a las 9:30 de la mañana llegué a la oficina del notario Salinas. Mariana iba conmigo impecable, con su portafolio de piel, traje sastre negro y el cabello recogido. Parecía salida de una película de abogados. ¿Lista, tía?, preguntó mientras subíamos las escaleras del viejo edificio colonial en el centro de Coyoacán. Lista, dije. Don Héctor nos recibió con su cordialidad habitual. Su despacho olía a libros antiguos y a café recién hecho. Doña Betty me saludó con un abrazo paternal. Lamento que las cosas llegaran tan lejos. Yo también, compadre, pero a veces no hay otra forma. Nos sentamos. El reloj marcaba las 9:47. 5 minutos después escuchamos pasos en el pasillo. La puerta se abrió. Rodrigo entró primero. Vestía traje gris y corbata oscura como si asistiera a un funeral. Tenía los ojos rojos, hundidos, el rostro pálido. Detrás de él apareció Valeria, irreconocible, sin tacones, sin escote, sin el brillo arrogante de siempre. Vestido azul marino, zapatos bajos, cabello en coleta. Parecía una mujer pequeña, castigada por la realidad. Al verme bajó la mirada. «Buenos días», dijo Rodrigo con la voz ronca. «Buenos días», contesté. Se sentaron frente a mí. Don Héctor tomó la palabra. «Estamos aquí para resolver una situación de propiedad y ocupación. Doña Beatriz es la propietaria legal de la vivienda ubicada en...». «Lo sabemos», interrumpió Valeria tensa. «Ya estamos al tanto». Mariana levantó una ceja con frialdad profesional. «Ah, sí. ¿Saben que mi clienta invirtió 1.368.000 pesos en esa propiedad?» «Sí», murmuró Rodrigo. «¿Y que han vivido 3 años sin contrato de arrendamiento?» «Sí». «Entonces también sabrán que mi clienta puede exigir desalojo inmediato, cobro de rentas atrasadas y compensación por daño moral». Valeria levantó la vista. Sus ojos temblaban. «Sí, lo sabemos todo». El silencio cayó como piedra. Rodrigo tragó saliva. «Mamá, escuché las grabaciones, todas. Las 17», dijo con voz rota. «Me tomó 4 horas. Y cada una me partió un poco más». Valeria cerró los ojos. «No sabía», continuó Rodrigo, mirándome fijamente. «No tenía idea de las cosas que decía de ti». «Rodrigo», susurró ella. No la interrumpió con una dureza que jamás le había oído. «No intentes justificarte». Se volvió hacia mí. «Escuché cómo se burlaba de ti con sus amigas, cómo planeaba todo, cómo...». Se frotó la cara, cómo pensaba convencerme de mandarte a una residencia cuando ya no sirvieras. Valeria rompió a sollozar. No lo decía en serio, era solo frustración. «Frustración», repitió Rodrigo alzando la voz. «En una grabación de octubre le dices a tu hermana, en cuanto la vieja se enferme o empiece con demencia, la mandamos a un asilo barato y nos quedamos con la casa completa. ¿Eso tampoco lo decías en serio?» Valeria se desmoronó. Mariana, oliendo la oportunidad, abrió su laptop. «¿Desean que pongamos las grabaciones aquí frente al notario? Tengo copias certificadas». No intervino Valeria, desesperada. «Oh, yo creo que sí», replicó Mariana con una sonrisa cortante. «Porque mi clienta no solo tiene grabaciones, también tiene testigos del vecindario, fotografías, mensajes humillantes y pruebas del abuso psicológico y económico que sufrió». Valeria se puso blanca. «Explotación financiera», repitió Mariana. «Es un delito, sobre todo cuando involucra a adultos mayores. Podríamos no solo ganar la casa, señora Ruiz, podríamos llevar esto a lo penal». No, gritó Valeria levantándose de golpe. «Por favor, no es necesario. Haré lo que sea». «Siéntate», ordenó Rodrigo con firmeza. Ella obedeció temblando. Don Héctor, que había permanecido callado, habló por fin. «Señora Valeria, conozco a doña Beatriz desde hace 30 años. Es una mujer de palabra.
y usted, con todo respeto, la trató peor que a una empleada. Valeria escondió el rostro entre las manos. Lo sé, gimió. Lo sé y lo siento. Lo siento tanto. ¿Lo sientes?, pregunté con la voz helada. ¿Sientes haberme humillado o sientes que te descubrieron? Levantó la cara. El rímel corría por sus mejillas. Siento ambas cosas, dijo entre sollozos. Siento haber sido cruel, haberme comportado como una patrona. Siento que me hayan desenmascarado, porque eso me obligó a ver en quién me convertí. No lo esperaba. Esperaba excusas, no verdad. Valeria siguió con la voz quebrada. Yo crecí pobre, doña Beatriz. Muy pobre. Mi madre fue empleada doméstica toda su vida, y cuando salí de esa pobreza, cuando logré estudiar, trabajar, tener una carrera, me transformé en aquello que más odiaba en las patronas que la trataban con desprecio. Sus últimas palabras se rompieron en un llanto contenido. Y por primera vez, en esa larga mañana, el silencio no pesó de rabia, sino de algo más parecido al arrepentimiento. Y lo peor, dijo Valeria entre lágrimas, es que lo hice contigo. Contigo, que nos diste un techo, que cuidaste a mis hijos, que llenaste de vida esta casa. Fui la peor versión de mí misma contigo. Rodrigo la observaba con una mezcla de dolor y desilusión. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué la trataste así, si sabes lo que sufrió tu propia madre? Valeria sollozó apenas respirando. Porque tenía miedo. Miedo de que los niños te quisieran más a ti. Miedo de que Rodrigo viera que tú eras mejor madre, mejor cocinera, mejor en todo. Miedo de ser la nuera inútil que necesita a su suegra para mantener la casa en pie. Cerró los ojos un instante. Así que te traté mal para sentirme fuerte, para creer que tenía el control, para recordarme que yo mandaba, que yo era la dueña, la exitosa. Abrió los ojos hinchados y se volvió hacia mí. Pero no era mi casa. Era la tuya. La que tú pagaste, la que tú construiste con tus manos. Y fui tan estúpida, tan ciega, que no lo entendí hasta que te fuiste. Mariana me miró esperando mi gesto. Sabía que podía acabar con Valeria legalmente. Teníamos todo a nuestro favor. Pero su confesión, esa voz rota llena de verdad, me hizo contenerme. ¿Tu madre sabe cómo me trataste?, pregunté. Valeria negó despacio. Si lo supiera, me dejaría de hablar. Ella adora a las abuelas. Siempre me dijo: trata a tu suegra como quisieras que trataran a tu madre. Sabio consejo, respondí con frialdad. Lástima que no lo escuchaste. Lo sé, murmuró. Don Héctor tamborileó los dedos sobre el escritorio mirando los documentos. Bien, pasemos a lo práctico, dijo con voz grave. Doña Beatriz tiene 3 opciones legales. Mariana extendió una carpeta con movimientos precisos. Opción 1, desalojo inmediato. Tienen 30 días para entregar la vivienda. Valeria palideció. Opción 2, compra total. Pagan 1.368.000 pesos en un plazo máximo de 90 días y la casa pasa a su nombre. Rodrigo negó con la cabeza. No tenemos ese dinero, ni de lejos. Entonces la opción 3, dijo Mariana mirándome. Respiré hondo. Era mi propuesta. División de propiedad y acuerdo de convivencia. Rodrigo frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, expliqué con calma, que partiremos la casa legalmente. Yo conservaré el 60% y ustedes el 40%. Todo registrado ante notario. Valeria parpadeó confundida. 60-40. Eso quiere decir que la casa seguirá siendo tuya. Significa, respondí sin titubear, que tendrán un techo pero no el poder. No se quedan en la calle, pero tampoco vuelven a creer que todo les pertenece. Rodrigo me miró en silencio. ¿Y tú dónde vivirás? No regresaré a esa casa, dije con firmeza. Me quedaré donde estoy, pero mi parte tiene condiciones. Mariana desplegó otro documento. La señora Beatriz rentará su porcentaje a una familia seleccionada por ella misma. Los inquilinos compartirán los espacios comunes con ustedes y pagarán una renta mensual de 8.500 pesos que irán directamente a su cuenta.
Valeria abrió los ojos como si le hubieran dado una bofetada. ¿Quieres que vivamos con extraños? Quiero, contesté con calma, que aprendas lo que significa convivir con alguien que no elegiste. Que sepas lo que es perder privacidad, sentirte incómoda, tener que ser amable, porque estás en la casa de otra persona. Rodrigo entendió al instante. Así te sentías tú con nosotros. Exactamente, respondí. ¿Y cuál es la otra condición?, preguntó. Terapia familiar. Terapia sí. Tú y yo iremos una vez por semana durante 6 meses. Las primeras 10 sesiones las pago yo. Las siguientes tú. Sin Valeria. Solo nosotros dos. Rodrigo tenía los ojos enrojecidos. ¿Harías eso? Después de todo, ¿todavía quieres arreglar nuestra relación? Eres mi hijo, dije, con voz temblorosa. Me heriste profundamente, pero no pienso rendirme contigo sin intentarlo. Rodrigo se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a mí. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Lo abracé y lloramos juntos. Valeria, hundida en su asiento, preguntó con voz pequeña. ¿Y yo? ¿Hay algo que pueda hacer para ganarme tu perdón? La miré directamente. Sí. Empieza por tratar bien a los inquilinos que pondré en tu casa. Aprende a valorar lo que tienes. Y enséñales a mis nietos que el respeto no es opcional. Valeria asintió, limpiándose las lágrimas. Lo haré, te lo prometo. Don Héctor preparó los documentos, la división 60-40, el contrato de arrendamiento, las cláusulas de protección. Todo quedó sellado y firmado. Al salir 2 horas después, sentí el aire fresco en la cara. Era libre. Y ellos se quedaron con una lección que les acompañaría el resto de su vida. Porque la verdadera justicia no siempre destruye, a veces te condena a vivir con tus errores cada día. 2 semanas después de aquella reunión, estaba sentada en un café de Coyoacán con Teresa Campos, una maestra viuda de primaria de 52 años. Tenía 2 hijos, Miguel de 14 y Andrea de 11. Había pasado 3 años buscando un lugar donde empezar de nuevo tras la muerte de su esposo en un accidente y las deudas que la obligaron a vender su departamento. Señora Beatriz, me dijo con voz esperanzada, ¿está segura de querer rentarnos una parte de su casa? Con 2 adolescentes somos algo ruidosos. Estoy completamente segura, le respondí sonriendo. Y llámame Beatriz, por favor. Le conté toda la historia completa, sin adornos ni mentiras. Teresa escuchó en silencio, pensativa, con las manos sobre la taza de café. Entonces dijo al fin, ¿quieres que mi familia y yo seamos tu lección viviente para tu hijo y tu nuera? No la corregí suavemente. Quiero que tengan un hogar digno y de paso que ellos aprendan lo que es la empatía. Teresa sonrió. Eso me parece justo. ¿Cuándo podemos mudarnos? En una semana, respondí. El 1 de abril, el camión de mudanzas llegó a Circuito Juristas 847. Yo estuve ahí para supervisar. Era mi derecho como copropietaria. Valeria abrió la puerta. Su rostro cambió 1000 veces en un segundo, pero terminó forzando una sonrisa. Suegra. Beatriz, la corregí suavemente. Llámame Beatriz. Beatriz repitió tragando saliva. Detrás de mí venían Teresa, Miguel y Andrea mirando todo con asombro. Es enorme, dijo Andrea. Y bonita, añadió Miguel. Rodrigo salió desde la cocina. Se veía más sereno, aunque la culpa seguía en su mirada. Mamá, me saludó con respeto. Luego miró a Teresa. Usted debe ser la señora Campos. Teresa está bien, respondió ella tendiéndole la mano. Gracias por recibirnos. No teníamos opción, susurró Valeria casi inaudible. Casi. La miré fija. Ella bajó la cabeza. Perdón. Fue un comentario fuera de lugar. Bienvenidos a la casa. Les mostré las habitaciones que les correspondían según el acuerdo. Y mientras ellos recorrían la casa pensé, la verdadera venganza no siempre destruye. A veces simplemente te devuelve la voz y el control sobre tu propia historia. La recámara grande quedó para Teresa, la mediana para Miguel
y Andrea compartiría cuarto con Sofía. Fue decisión de las propias niñas. ¿En serio puedo compartir con alguien?, preguntó Sofía, emocionada cuando se lo propusimos. Siempre quise tener una hermana. La cocina, la sala y el comedor serían espacios compartidos. Ahí precisamente comenzó lo interesante. Esa primera noche, Teresa preparó enchiladas verdes con pollo. El aroma se esparció por toda la casa, tibio y familiar. Valeria bajó las escaleras con el ceño fruncido. ¿Qué es ese olor? Cena, respondió Teresa sonriendo. Hice suficiente por si quieren acompañarnos. Vi en la cara de Valeria ese gesto silencioso de esta es mi cocina. Pero se contuvo. Sabía que legalmente ya no era solo suya. Gracias, dijo con voz forzada. Suena delicioso. Esa noche cenaron todos juntos. Rodrigo, Valeria, Emiliano, Sofía, Teresa, Miguel y Andrea. Una mesa llena de desconocidos intentando aprender a convivir. Emiliano y Miguel conectaron de inmediato hablando de videojuegos. Sofía y Andrea se hicieron inseparables en media hora. Los niños no cargan prejuicios, los adultos sí. Valeria apenas tocaba su comida incómoda en su propia mesa. Mientras tanto, yo desde la casa de Lupita a 3 kilómetros de distancia imaginaba la escena con una sonrisa tranquila. Las semanas pasaron. Rodrigo y yo comenzamos la terapia. La primera sesión fue desgarradora. Lloramos los dos casi toda la hora. Dejé que todo se destruyera, me dijo. Preferí no confrontar a Valeria que defenderte a ti. Y yo lo admití, porque tenía miedo de quedarme sola, miedo de no tener dónde ir si protestaba. La terapeuta, la doctora Montero, nos miró con empatía. El miedo nos hace tolerar lo intolerable, dijo, pero aún están a tiempo de reconstruir lo que se rompió. Y poco a poco lo hicimos. Rodrigo empezó a llamarme no solo por asuntos de la casa. Me preguntaba cómo estaba, que había desayunado, si dormía bien. Cosas simples pero nuevas después de 3 años de silencio. Un día apareció en casa de Lupita con un ramo de flores. Solo porque sí, dijo. Porque eres mi mamá y te quiero. Lloré abrazando esas flores como si fueran un milagro. Mientras tanto, en la casa de satélite la convivencia revelaba nuevas dinámicas. Teresa me llamaba cada semana y me contaba todo. Ayer Valeria se enfadó porque Miguel usó demasiada agua caliente, me dijo riendo. Le recordé que pagamos nuestra renta puntual y que también tenemos derecho a bañarnos cómodos. Se puso roja, pero se calló. Y Rodrigo se porta amable. El sábado jugó fútbol con los niños en el jardín. Creo que está cambiando, añadió. También había momentos dulces. Andrea tenía dificultades con las matemáticas y Valeria, ingeniera de profesión, se ofreció a ayudarla sin que nadie se lo pidiera. Gracias, señora Valeria, le dijo la niña con una sonrisa. Y Teresa me contó después que Valeria lloró en silencio porque era la primera vez en meses que alguien le agradecía sinceramente algo. Los niños, por supuesto, eran los que más rápido sanaban. Sofía tenía una nueva mejor amiga. Emiliano había ganado un hermano mayor con quien aprendía trucos de bicicleta. Ellos, en su inocencia, estaban reconstruyendo los puentes que los adultos habíamos quemado. Un domingo, un mes después de la mudanza, Rodrigo me llamó: mamá, ven a comer. Teresa prepara mole. Dice que es tu favorito. Dudé. Por favor, suplicó. Los niños te extrañan y yo necesito que veas que estoy intentando. Fui. Entré a esa casa con el corazón retumbando. No ponía un pie allí desde la noche en que me fui. Todo lucía igual, pero respiraba distinto: dibujos de Andrea en el refrigerador, una bicicleta de Miguel en el porche, risas, voces, vida. Abuela, gritó. Sofía corriendo hacia mí. Viniste, Emiliano me abrazó también. Te extrañé, Abú. Teresa me recibió con calidez. Pasa, Beatriz. Esta es tu casa, tu mesa. En la cocina Valeria se secó las manos en el delantal. Beatriz, gracias por venir. Gracias por invitarme, respondí. Nos miramos. 2 mujeres marcadas por el rencor, pero dispuestas a intentar otra forma de coexistir. El mole huele delicioso, dije.
Teresa me enseñó su receta, confesó Valeria. Es mejor que el mío. Fue la primera vez que la escuché admitir que alguien hacía algo mejor que ella. Nos sentamos todos a la mesa, 11 personas en total. Miguel contó un chiste. Andrea cantó una canción de la escuela. Emiliano presumió sus calificaciones. Sofía mostró un dibujo de su nueva familia grande. Ahí estábamos todos. Teresa, sus hijos, Rodrigo, Valeria, los niños y yo, y en el centro una figura con corona en la cabeza. Eres la reina abuela, dijo Sofía, porque tú hiciste que todos estuviéramos juntos. Se me quebró la voz. Lloré. Rodrigo me tomó la mano. Gracias, mamá, por no rendirte con nosotros. Gracias a ti, susurré, por volver a verme. Después del almuerzo, Valeria me pidió hablar a solas. Salimos al pequeño jardín, el mismo donde antes colgaba la ropa. Beatriz empezó con voz temblorosa: sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te herí, pero quiero que sepas que estoy en terapia trabajando mis inseguridades, mi necesidad de control. Todo. Me alegra oírlo, dije con sinceridad. Teresa me está enseñando mucho, continuó. Agradecer ser humilde. Ella lo perdió todo y aún así sonríe. Yo lo tenía todo y vivía quejándome. Se limpió una lágrima. No te pido que me perdones. Solo te pido la oportunidad de demostrar que estoy cambiando. La miré largo rato. Vi a la mujer que me humilló, pero también a alguien intentando levantarse entre sus ruinas. El perdón, le dije, despacio, no se pide. Se gana. Con tiempo, con actos, con verdad. Lo sé, susurró. Y yo estoy dispuesta a ver si eres capaz de lograrlo. Su rostro se iluminó de alivio. De verdad, Beatriz, de verdad intentaré hacerlo bien. Hazlo. Pero si vuelves a tratar mal a alguien en esa casa, si vuelves a ser cruel, este acuerdo termina. ¿Entendido? Entendido. 6 meses después, en octubre, todo había cambiado. Rodrigo y yo teníamos una relación reconstruida. No perfecta, pero viva. Nos veíamos 2 veces por semana, hablábamos por teléfono, compartíamos pequeñas rutinas. Me pedía consejos, pero ahora escuchaba de verdad. Valeria también había mejorado. Seguía siendo orgullosa, pero había aprendido a respirar antes de reaccionar, a agradecer sin sarcasmos, a compartir sin sentirlo una derrota. Un día me llamó Beatriz. ¿Podríamos tomar un café solo tú y yo? Acepté intrigada. Nos encontramos en un café del centro, un Starbucks cualquiera neutral. Quiero ofrecerte algo, dijo, sacando unos papeles de su bolso. He estado ahorrando y hablé con el banco. Puedo conseguir un préstamo. Deslizó los documentos hacia mí, y mientras los papeles se deslizaban por la mesa entendí que algo finalmente había cambiado en ella. Por primera vez, no venía a pedir, sino a dar. Quiero comprarte tu 60% de la casa en 5 años, me dijo Valeria, deslizando los papeles sobre la mesa. Con pagos mensuales de 23,000 pesos. Está todo calculado con intereses justos. Guardé silencio leyendo cada línea con calma. ¿Por qué?, pregunté finalmente. Porque es lo correcto, respondió sin rodeos. Esa casa es tuya, es tu esfuerzo, tu sacrificio. Hemos vivido demasiado tiempo de tu generosidad. La miré con una sonrisa que mezclaba ironía y ternura. Pensé que querías quedarte con ella gratis. La Valeria de hace un año lo habría hecho, admitió. Pero la de hoy quiere ganarse las cosas, pagar lo que debe y dormir con la conciencia tranquila. Revisé las cifras. Era una oferta justa, impecable. Además, añadió Teresa, y sus hijos aceptaron quedarse como inquilinos oficiales con contrato formal y renta justa si tú apruebas la venta. Los niños no quieren separarse. Y Teresa se ha vuelto mi amiga. Sonreí de verdad esta vez. Está bien, dije al fin. Acepto. Valeria exhaló con alivio. Gracias por esta oportunidad, por no destruirnos cuando pudiste hacerlo. No gano nada destruyéndote, Valeria, le contesté. Gano viendo cómo mi familia aprende a sanar. Ha pasado 1 año y 3 meses desde aquella noche en la que salí con mi maleta.
Hoy tengo 69 años y vivo en un pequeño departamento alquilado en el corazón de Coyoacán. Doy clases de tejido en el centro comunitario los martes y jueves. Voy a terapia una vez al mes solo por mí. Camino con Lupita cada mañana por el parque. Rodrigo me visita los domingos. A veces viene con los niños, otras llega solo, y cocinamos juntos como cuando era pequeño. Valeria me escribe de vez en cuando, me manda fotos de los niños, recetas nuevas, mensajes breves que demuestran que está intentando cambiar. Y Teresa se ha convertido en una de mis amigas más queridas. Sus hijos me llaman tía Betty, y entre los 8,500 pesos de renta que recibo al mes y los 23,000 del plan de pagos de Valeria vivo, tranquila, con independencia y dignidad. Recuperé a mi familia, aunque no por completo. Algunas heridas dejaron cicatrices, pero gané algo mucho más importante: me recuperé a mí misma. Recuperé mi nombre, mi voz, mi derecho a ser tratada con respeto. Y comprendí que a veces el amor más importante no es el que das, sino el que te das a ti misma. La semana pasada Sofía me regaló un dibujo. En él aparezco yo de pie frente a una casa con una maleta en la mano y una sonrisa enorme. Abajo escribió con letras chuecas: mi abuela Beatriz, la mujer más valiente que conozco, porque supo irse cuando necesitaba hacerlo y volver cuando estaba lista. Lo tengo enmarcado en la sala. Esa niña de 7 años entendió lo que muchos adultos jamás comprenden: que quedarse donde te hieren no es amor, es costumbre. Y romper esa costumbre, aunque duela, aunque asuste, aunque te tachen de egoísta, es el acto más amoroso que puedes tener contigo misma. Hoy duermo en paz, en mi cama, en mi espacio, en mi vida. Y cuando me miro al espejo, por fin reconozco a la mujer que busqué durante 3 años, una mujer visible, valiosa, libre. Es domingo por la tarde. Estoy en el parque de Coyoacán con Emiliano y Sofía. Compramos helados de esquite y nos sentamos bajo un árbol enorme. Abu dice: Emiliano, ya con voz de adolescente, ¿te arrepientes de haberte ido aquella noche? Nunca respondo sin dudar. Ni un poquito. Irme me salvó. Me recordó quién era antes de volverme invisible. Sofía, con la nariz llena de helado, me pregunta: ¿y ahora eres feliz? La cargo en mis piernas aunque ya está grande. Ahora soy feliz, le digo, porque estoy donde elijo estar, no donde me toleran. Rodrigo llega con un café para mí y se sienta a mi lado. Los niños quieren que hagamos esto cada domingo, dice. Parque helados, tiempo con la abuela. Me encantaría, respondo. Mi hijo sonríe con esa sonrisa sincera que no veía en años. Mamá, sé que te lo repito mucho, pero gracias por no rendirte con nosotros. Por enseñarnos la lección más dura que necesitábamos. De nada, hijo, le digo. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta la semana pasada? Que lo que hice no fue venganza, fue justicia restaurativa. Porque los enfrenté con las consecuencias, pero sin destruirlos. Les di la oportunidad de cambiar. Tu terapeuta es sabia, respondió. Nos quedamos bajo aquel árbol mirando a los niños correr entre risas. Y pensé en todas las mujeres que me escribieron después de aquella publicación, las que decidieron irse, las que se atrevieron a poner límites, las que recuperaron su dignidad. Entonces entendí que mi historia nunca fue solo mía, fue de todas nosotras, las invisibles, las calladas, las que entregaron todo, esperando migajas de cariño a cambio. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te arrebaten. Y yo, Beatriz Socorro Mendoza, viuda de Torres, de 69 años, recuperé lo único que realmente me pertenecía a mi alma. Y eso ya nadie podrá quitármelo jamás.